¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estamos por aquí retransmitiendo en directo. Un súper directo dedicado a las madres que luchan fervientemente por sus hijos. Esto es algo que no se puede explicar de ninguna manera, que no se puede sentir si no lo eres. Hola, hola, ¿qué tal? A ver aquí, solicitudes de invitados. Tus espectadores ya estarán llegando. Vale, ya vamos, ya vamos. ¿Ves? Aquí todo muy bien. Esto, acabamos de hacer un traspase de un vivo a otro y estamos esperando a una persona muy especial para que nos cuente su historia con el método, con su niño, con su vida, para que podamos, bueno, se escucha perfecto, me alegro, gracias Sofía. Para que podamos conocer de primera mano cómo puede trabajar el método. Mira, aquí ya me salen enlaces, ¿eh? Así que Danubia, te espero por aquí. Cuando te vea, te invito. Es una historia de superación, como os comentaba. Danubia es una mamá coraje, como todas las mamás, sobre todo que tienen niños con necesidades educativas especiales, autismo, retrasos madurativos, niños no verbales. Bueno, ya vamos por aquí teniendo un poquito de... Lo que necesitamos es a Danubia. ¿Dónde estás? Le voy a decir, vente. Estoy aquí esperándote. Bueno, ya vendrá, ya vendrá. Porque hablaba de que la paciencia es una virtud que solo se trabaja o que se consigue con esta resiliencia que tenemos las mamás. Yo creo que el hecho de dar a luz te convierte en una persona totalmente diferente y más, podríamos decir, cuando tienes niños que tienen cualquier tipo de dificultad, la hacemos nuestra. Y nos da un coraje y una fortaleza que difícilmente se pueden ver como tercera persona. Esto es como lo de ser madre o no serlo. Es un viaje muy diferente, es un viaje complicado muchas veces, poco agradecido y que la sociedad muchas veces no aporta esa estructura, ese apoyo, esa fortaleza. Me escribe por aquí Danubia. No te veo. Me dice que si lo hacemos por Insta. Mira, hombre. Pero no te veo. Aquí, añadir, ahora sí. Aprobar. Hola, ya lo tenemos. Uy, qué lejos te oigo. A ver, Sí, ya sí, ponte un poco cerquita, mejor. porque yo no sé si a mí se me oye mucho. Sofía nos tiene que hacer de conejillo. Sofía, ¿cómo se oye? Déjame, voy a compartir también esto, lo voy a compartir en todos los grupos Porque que yo tengo, dejo... Al porque final te oigo súper varias chicas. bajito. ¿Se oye bien ¿Oye a bien? Danubia? ¿A la Nubia? Hola, hola. Se escucha muy bien, fantástico. Pues yo te oigo tan bajito, madre mía. Te oigo súper, súper bajito. Bueno, pero ya estamos. Va, céntrate, ponte bien la cámara. Ponte bien la cámara, bien centrada. Yo voy a intentar no moverme porque además he pasado del ordenador al teléfono y estoy aquí como inmovilizada. Súper divertido. ¡Viva la resiliencia de las madres! No te oigo nada. ¿Lo tienes?
muteado. Ahora. Ah, ya. Ahora sí, ya, ¿verdad? Sí, pero te oigo súper bajito, pero no te preocupes porque además tengo una cosa de buena, tengo otras muy malas, pero una de buena, que es que cuando trabajo con niños no verbales, el leer los labios es como mi... Tengo una gran habilidad. Con lo cual vamos a ello, vamos a dar la bienvenida a Danubia. Tenía muchísimas ganas de este directo, de poder, bueno, pues al final para mí también es un ejercicio de autorreflexión, de crítica constructiva, porque yo voy a pedir a Danubia que también le saque los colores a Método Beacon, porque también es muy importante, ¿no? Si no, ¿cómo vamos a mejorar? Y sabemos que el techo no lo hemos tocado. Y qué mejor momento aquí para analizarlo con todas vosotras y todos vosotros de la mano de Danubia. Gracias por dedicarnos este ratito. Veo que tienes compañía, ¿verdad? Sí, tenemos a la compañía, tenemos a Elías que está aquí acompañándonos. ¡Pero qué cosa más bonita! ¿Qué tal? Sí, ¡Mamma aquí está. mía! ¿Todo el mundo escucha bien? ¿Oís bien? Quiero manitas o likes o lo que sea que encontréis por ahí para decirnos que todo se oye, pero qué preciosidad. ¡Qué bonito eres! ¡Qué cosa más bonita que tienes! ¿No te lo has comido todavía, mamá? Porque está de comer. Ay, Bien, sí. ya veo por ahí alguna cosita. ¿Vas a aguantar ahí? ¿Vas a aguantar ahí con todos nosotros por aquí? Sí, Sí. mira, él mientras esté en brazos de mamá, él aguanta donde esté. Qué bonito. No creas que es difícil de manejar. Fantástico, fantástico. Pues voy a ir un poquito a preguntarte, Danubia. Cuéntanos un poquito quién eres, de dónde vienes, qué situación tenías antes de tu experiencia en Beacon, un poco el pre-Danubia antes de llegar pues a lo que nos trae hoy aquí, ¿no? Es decir, cómo llega una mamá, porque además seguro que evidentemente historias hay miles, pero esa sensación de búsqueda, esa sensación de intentar encontrar caminos, yo creo que eso lo comparten, de intentos fallidos, lo comparten muchísimas, muchísimas mamás. Sí, es correcto. Mira, pues yo, tengo tres niños, él es el menor, y mis hijos mayores son mellizos, Dana y Emiliano. Y bueno, la situación es de que Emiliano a los 2 años, 9 meses tuvo su diagnóstico de autismo. Entonces, pues ha sido un caminar, ha sido estar buscando una terapia, otra prueba y error. Muchas cosas nos han funcionado, otras pues no tanto. Y bueno, yo me dedico a hacer marketing digital, así que trabajo desde casa precisamente por el hecho de toda la atención que me implica estar con Emiliano, ¿no? O sea, Emiliano es un niño que tiene un autismo moderado, podría considerarse un autismo grado 2, porque sí requiere una asistencia considerable. Emiliano hasta el momento se puede considerar no verbal porque su lenguaje todavía no es muy funcional. Sí habla, tiene la capacidad de hablar, tiene distintas expresiones, pero a veces no lo usa como con una intención comunicativa muy real. Entonces, bueno, Emiliano es un niño que le encanta estar en la tablet, ¿no? Le gusta mucho estar en la tablet y le gusta mucho ver videos, cantar, bailar. Y bueno, dentro de toda mi búsqueda, me encontré una vez en Facebook un video precisamente de una mamá que compartía pues de que estaba implementando el método Beacon con su hijo y que había empezado a repetir bastante, ¿no? Entonces yo de ahí me llamó bastante la atención, me metí a la página y, o sea, empecé a ver, o sea, empecé a stalkear todo lo del método Beacon, empecé a ver todos los herramientas que comparten, las infografías, pues los directos que están haciendo, me empezó a gustar bastante, me empezó a llamar mucho la atención, me metí a la página, al sitio web donde explicaban más a fondo también cómo funciona el método y vi que tenía una prueba de 15 días, entonces dije, bueno, pues no pierdo nada con intentarlo, ¿no? O sea, igual pues como te digo, en el camino hemos estado buscando distintas opciones que lo que se nos ha estado al alcance lo hemos intentado.
la verdad. Entonces, pues así fue básicamente como yo di con el método. Claro, porque al final hay algo que no nos podemos quitar de nuestra mochila, que es el intentar. Cuando vemos que no conseguimos por unos canales, y a veces incluso algo nos puede funcionar, y luego de repente, por lo que sea, pues oye, se desinfla o lo que sea, y hay que buscar herramientas nuevas, porque los niños, al margen de lo que nos traen, su manera de aprender, tienen estadios evolutivos muy diferentes y van transformando esa manera o esos intereses a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces creo que es importante no tener miedo. A veces hay un poco de miedo, ¿no? Al probar, pero es nuestra única manera. Nosotros como terapeutas y promotores de intervención, que la gente lo pruebe para saber un poco cómo cae, cómo se comportan los niños, cómo puede ayudar a las familias y por tu parte conocer otros canales de intervención tan diferentes que los hay. Y la verdad es que tenemos la suerte o la desgracia de que nuestro campo se mueve muy poco. No hay tanta cosa que salga nueva, realmente novedosa. Así que hay variantes, ¿no? Pues de repente una ABA se te convierte en un Denver o bueno, se te van como dulcificando, lógicamente, porque las propias metodologías van evolucionando. Pero yo creo que algo tan único como método Beacon, de momento, no. Y hay personas, y soy consciente, yo creo que gracias a método Beacon estoy conociendo a gente que lo intenta. Pero hay una cosa que la contrapartida es que a veces no se les deja. No se les deja Exacto. innovar. No se les deja probar, porque yo antes de la pandemia parecía una loca que me había dado cuenta que los vídeos como terapia online, ¿de qué? Claro, 8 meses antes de que llegara la pandemia, Cristina iba por ahí llamando a las puertas y sí tiene todo el sentido, pero como que no estaba preparado el mundo. Ahora llegó la pandemia Sí. y de Y repente hicieron un fíjate blackout. que eso creo que fue como que también un punto de quiebre para nosotros, porque antes de la pandemia yo me la vivía, o sea, corriendo por toda la ciudad con Emiliano, literalmente, de una terapia de una institución a otra, y fines de semana, o sea, mañana, tarde y noche. Sin Entonces, parar. cuando se vino todo esto de la pandemia, es como de que alto, ya, todo, detente, o sea, y es como de que dices, ¿y ahora qué hago? Porque estás en tu casa todo el tiempo y dices, bueno, o sea, ¿cómo puedo aprovechar el tiempo que tengo con mi hijo en casa para poderlo estimular? Digamos, yo no soy terapeuta del lenguaje y a lo mejor he aprendido algunas cosas en el camino con mi hijo, pero también es así como que yo no sé cómo estructurar verdaderamente un plan de trabajo para ayudarlo a él. Entonces, Esto es muy sí. importante, porque aunque no sea que vayas a pasar todas las tardes con tu hijo, vas a querer tener herramientas. Una de las razones por las que Vicon nació era porque a mí me frustraba ser agente de frustración. Me voy a explicar. Porque yo en mis sesiones yo me considero una buena terapeuta, ni más ni menos, sino simplemente pues me gusta mucho mi trabajo, me convierto en más niña que ellos, me encanta la música, creo que eso también hace que los arranque de su estaticismo y bueno, es eso, soy muy inquieta y luego también soy, de toda la estructura que el autismo acompaña, ¿no? También me gusta desestructurarlos y eso se me da bastante bien porque lo hago con mucha dulzura. Pero todo lo que yo conseguía en sesión luego se lo daba a mamá y no caía bien. Porque era, ay, pues he conseguido esto y por fin hemos hecho el puzzle de 25 piezas y lo ha hecho todo solo, sin ayuda, no sé qué. Y es como, pues, y tú ves que mamá se va haciendo pequeña, se va haciendo pequeña. Pues eso conmigo no lo hace. Pues yo, ¿qué te ha pedido qué? ¿Con cuántas palabras? Claro, esto que con toda la ilusión lo vuelcas, tienes para mí, dos frustraciones bien claras. La primera es cómo estoy haciendo mamá partícipe de algo que lo único que hago es hacerla más chiquitita porque ella es incapaz de participar de eso. Y segundo, ¿qué sentido tiene que yo esté consiguiendo tantas cosas aquí si no salen de aquí? Exacto. Creo que ese es el principal dilema y fue una de las cosas que te digo, o sea, con lo de la pandemia yo me hice mucho más consciente, decir, ok, entonces el día que ya no pueda llevar a Emiliano a terapia ya, se acabó. Y o sea, y la verdad es una preocupación grave y es una preocupación muy real. Entonces, yo a veces digo, o sea, el día entonces que no pueda llevar a Emiliano por algo, no sé,
yo por mi trabajo de repente pues tengo que ajustar varios horarios, ¿no? Porque hay cosas de que un cliente de repente me cita a tal horario y si se me cruza con la terapia de Emiliano, pues hoy hay que reagendar la terapia y ya te sientes mal porque dices, ya no tuvo el seguimiento esta semana como debía de ser. Y, o sea, son muchas cosas, más aparte es como de que no hay tiempo que te alcance, la verdad. O sea, quisiera tener un día de 48 horas para poder hacerlo. Pero ya a veces yo me pongo a pensar también, si yo me canso, ahora él es un niño de 9 años, o sea, si yo soy una adulta y por llevarlo, traerlo, chalala, yo estoy cansada, no me puedo imaginar él cómo está de cansado, o sea, y cómo puedo hacer que algo que él pueda disfrutar verdaderamente le pueda ayudar al mismo tiempo, sin yo desgastarme y conducir 10 kilómetros para llevarlo a otra terapia más de las que ya tiene. Y este es Beacon. Es una Exacto. herramienta, ahora nos vas a contar cómo lo conociste, pero es una herramienta que cubre esa necesidad de yo también camino con mi hijo, yo Exacto. también voy evolucionando en estrategias no muy complicadas, sino simplemente sentir que seguimos avanzando en una dirección, la que sea que me permita 10, 15 minutos, 20 minutos el día que es fin de semana y tengo más tiempo, pero sentir que yo también estoy empujando, no solamente estoy delegando eso, porque también hay una parte de ti que dice, yo podría hacer algo más y muchas veces las mamás quieren hacer algo más y esto nos pasa a los terapeutas, ¿no? Y nosotros damos herramientas, pero claro, yo te doy las herramientas con la cara que Emiliano me pone a mí, pero claro, no te va a responder igual a ti, pero al método sí que tú sabes cómo responde, sí que tú sabes que hay una proacción, sabes que le gustan las canciones, sabes las que no le gustan, sabes las que le incitan a la imitación, ¿sabes? Entonces, hay recursos allá donde quieras y donde puedas. ¿Cómo conociste el método? Este método que nos ayuda a acompañar a nuestros niños, a nuestros... Luego pasaremos porque me gustaría también aclarar que es para familias y también es para aulas y centros terapéuticos, ¿vale? Pero eso luego lo discutiremos porque me gustaría también saber tu punto de vista, que creo que ya conociendo el método puedes tener. ¿Cómo conociste el método? Ok, bueno, una vez de que ya me puse a stalkearlos completamente en las redes y que me animé a tomar el periodo de prueba, pues me gustó porque la plataforma pues está como muy sencilla, tal cual tú entras, pones tus datos y te hacen como unas preguntas como para ubicar en qué nivel va tu chico y a partir de ahí ya empiezas a reproducir los videos. Entonces, para mí una de las principales angustias era de que yo decía, no, es que Emiliano, estoy seguro de que lo va a estar viendo y lo va a minimizar y se va a poner a ver YouTube. Porque yo decía, pues es que es la que me ha aplicado otras veces cuando quiero que haga pues alguna otra actividad que yo considero educativa. Pero no, o sea, en realidad, desde el momento en que lo vio, como que él dijo, ah, caray, esto está entretenido. Y, y creo que el hecho de cómo están estructurados los videos, como los fondos completamente blancos, no hay distractores. Y aparte toda esta parte de lo de creo que usan lengua de señas, ¿verdad? También. Lengua de signos, sí. Ajá, sí, bueno, aquí le conocemos lengua de señas, así en México le decimos así. Y creo que eso a Emiliano le llama bastante, bastante la atención. Inclusive te voy a ser sincera, o sea, a los tres hermanitos les gusta, al bebé también le gusta y a la otra Sí. hermanita de Emiliano también le gusta. De hecho, se ha convertido inclusive ya en una actividad que hacen ellos de forma grupal. Lo pongo porque sabemos que en la mañana lo ponemos, saliendo de la escuela lo ponemos y en la noche después del baño o antes de cenar lo ponemos. Entonces, ya es una actividad en la que les digo, a ver, vengan, vamos a ver el método. Y ya todos, o sea, o se sientan o si lo ponemos aquí en la sala, se paran y están así todos bailando. O sea, tengo videos donde está Emiliano y su hermanita, que es su hermana gemela, y están los dos bailando. Entonces, Qué bonito. es, Eso es lo más bonito que hay, porque además sí, estás dando recursos evidentemente a Emiliano, que es el que los necesita de primera mano, uh-huh. pero ¿cómo estará aprendiendo esta melliza de millones de cosas? Bueno, yo tengo un vídeo de cuando hicimos la investigación de María, que era
nosotros además hicimos una canción de María porque María es un nombre aquí en España pues muy común, ¿no? Y cuando yo tuve que hacer la canción de ¿Dónde está María? Tenía que poner un nombre y María me parecía el más común, pero daba la casualidad que la hermana de ese niño se llamaba María. Y me decía, a mí, Cristina, lo más que más me gusta es que ahora ya puedo jugar con Luis. O sea, esa niña había recuperado a su hermano, que había intentado además llamar a la puerta miles de veces y su hermano se mantenía blindado. Pero a través de las canciones del método que ella se aprendía así de rápido, pues Luis le acababa las canciones y era como, es que por fin tengo algo que puedo hacer con mi hermano, ¿sabes? Que me conecta con él, que además no es, venga, va, siéntate y escribe tu nombre, no, Exacto. es lúdico, Sí, emocional, divertido, porque la música tiene ese componente, ¿no? Tan sumamente sí, es que ellos bonito. no lo ven como de, ay, voy a hacer otra terapia. No, es como de que, vamos a ver las canciones, ¿no? Vamos a escuchar, vamos a cantar un rato. O sea, inclusive hasta el otro día mi esposo estaba cantando, estaba lavando los platos y estaba fruta, fruta. Estaba cantando la canción porque, o sea, la traía en la mente. Sí, es que Entonces, se pegan. Yo sí, siempre digo, me vais a odiar, dentro de poco ya verás, me vais a odiar. Y todo el mundo dice, es que yo ahora tengo 5 terapeutas también aquí en Cádiz que lo estaban usando y me decían, aquí todo el mundo está cantando tus canciones. Y vamos, y no sé, el fin de semana es eso, no tenemos sesiones y tal, pero yo estoy aquí con la plastilina, con el no sé qué, y la es como estoy todo plastilina, el sí. día. Y yo creo que eso es un poco la sensación, ¿no? Que tienen los niños, ¿no? Que nosotros le ponemos un vídeo, pero que luego ellos en su cabecita están teniendo esos ecos, esas visiones, esas ¿no? proyecciones de lo que han visto, porque además son súper visuales y memorizan súper rápido y siguen la terapia en sus cabezas. Es súper bonito. Porque Sí, yo lo veo que me mandan vídeos de niños y ves a la mamá que está detrás en la cocina cantando pues la fruta. sí, no, de hecho, ¿sabes qué? El otro día Emiliano se levantó y desde la mañana él venía soplar, 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 o sea, así con los mismos tonaditos, así tal cual como lo dicen en el video y le dije, ¿quieres ver los videos, verdad? Y le puse específicamente ese, el de soplar. Y bueno, de hecho, otra cosa que te iba a comentar también es de que ya ves que algunos videos bonus al final vienen como con algunas actividades. El Los otro día hicimos Montessori. el de, ajá, sí, los videos Montessori. El de con una pinza agarrar las pelotitas de unicel y ponerlas en un cascarón de huevo. Pues hicimos esa actividad también, le puse a Emiliano, le preparé todo su material y él lo estaba haciendo a la par y la verdad fue padre, pues, o sea, porque lo vi que terminó a gusto, terminó contento de hacer esa actividad con las canciones y fueron que, o sea, fueron ni 5 minutos. Sí, la verdad es que los vídeos Montessori nacieron un poco porque al final nos dábamos cuenta que a través del método los niños querían hacer cosas. Uh-huh. Y los padres decían, es que yo cuando me siento con Emiliano intento hacer, pues bueno, las actividades que yo me invento. Ahora, cuando todo lo que tiene que ver con el método, es como que tiene una proacción que tiene una predisposición a hacerlas, que ya podría haber algún vídeo más de hacer cosas, ¿no? Que nosotros, claro, hacemos habilidades de autonomía, hacemos muchas cosas de limpieza, y Montessori sacamos esa línea para que también se pusieran en marcha y participaran en las cosas del día a día, ¿no? Evidentemente Montessori trabaja mucho con el trasvase de, pues, de un bol a otro, de cosas pequeñas, de trabajar la pinza, de, bueno, de trabajar la limpieza de tu bandejita, ¿no? Del cuidado del material. Y yo creo que nos parecía muy bonito enseñarles pues a tener todas esas rutinas, ¿no? Y creo que los Montessori tienen un cáliz muy diferente, las canciones son muy diferentes, pero, pero a los niños les gusta un montón y a los padres más porque así los niños se empoderan, ¿sabes? De decir, bueno, por lo menos está muy proactivo en la proposición, ¿no? Por ejemplo, cuando tú le preparaste, ¿era la primera vez que le preparabas lo de las bolitas? Sí, Y lo hizo sí, era la a primera la vez. primera. Sí, No le porque, tuviste bueno, que ayudar a poner las bolitas. no. En otras ocasiones, cuando yo le había intentado que hiciera cosas así con la pinza, él es como de que, ay, ¿por qué lo hago con la pinza? Lo hago con la mano. Y era como que nada más quiero terminarlo y ya. Pero no, o sea, esa vez precisamente él,
porque ya lo había visto Lo el video, había visto en el lo había vídeo. visto en el video, exacto. Entonces, Es que por esto es lo eso... que tiene Beacon. No sé si nos hemos explicado mucho, pero Método Beacon es un programa de vídeo. Son vídeos cortos de 2 a 4 minutos que tu niño los ve y a base de verlos hay bastantes repeticiones. Pensar que cada vídeo más o menos para superarlo es como un método de superación. Tenemos que entre 10 y 20 visualizaciones, dependiendo del nivel de cada niño, ¿vale? Y todo esto pues lo vamos fluctuando a nivel terapéutico, valorándonos con cada terapeuta que es el que te sigue y te hace el seguimiento, que hablaremos de eso. Pero son vídeos, porque a veces las personas dicen, pero que entonces el vídeo, pero entonces es para mí, es para el niño. No, el vídeo es de estimulación para el niño y ve como un set terapéutico, un ejercicio. Se le añade o se le presenta una serie de palabras y con la excusa de esas palabras luego se le enseña una habilidad como una escena entre un adulto y un niño, entre un niño y un niño, o un niño haciendo algo solo y autónomamente, que es por ejemplo mucho la línea Montessori, ¿no? De ese niño más empoderado, autónomo y que no necesita la supervisión constante del adulto, ¿no? Y es muy curioso como ves, en este caso, Danubia había integrado, intentando utilizar la pinza sin éxito, pero el niño ve un vídeo de un niño con una pinza y reproduce perfectamente esa misma actividad sin necesidad de ayuda y sin necesidad de, bueno, pues esa reconducción de no lo hagas con la mano, ¿no? Sabía perfectamente lo que tenía que hacer porque lo había visto muchas veces, ¿no? Es muy curioso. ¿Cómo fue la prueba? Nosotros, Método Beacon, no sé si sabéis, familias, tenemos una prueba que actualmente es de 2 semanas, actualmente, así que corred porque estamos valorando muchas cosas con esa prueba, porque vemos muchas cosas. Pero me gustaría que te centraras en esas 2 semanitas que probaste el método, porque muchas personas, claro, Método Beacon no es un milagro, eso está clarísimo. Y es trabajo de acompañamiento, es estrategias que se dan a través del seguimiento terapéutico y son un montón de habilidades que se van cumpliendo como hitos y otras que no se cumplen y seguimos adelante hasta que se cumplan. Pero en la prueba, al final es un espacio corto y muchas personas vienen aquí con unas expectativas que a veces no podemos medir un programa de terapia por una prueba, ¿no? Y esto a veces nos pasa, ¿eh? Y no queremos desmoralizar al personal, pero es una prueba para que veáis cómo es el método, para que podáis testearlo con vuestros hijos, para que veáis un poco la calidez de vuestros terapeutas, pero el impacto se ve a medio y largo plazo como cualquier programa de estimulación. Esto es algo que quiero dejar bien claro. Antes de que Danubia hable de su prueba, porque es verdad que hay pruebas que son increíblemente demostrativas, ¿no? Y a veces nosotros vamos con la prueba de nuestra mamá amiga y de repente el nuestro no tiene el mismo impacto en ese momento y nos desmoralizamos. Nosotros hemos venido aquí a generar mucha esperanza, mucho empoderamiento, pero hay que ser muy coherentes. No puedes venir con un niño de 7 años que no ha hecho una palabra en su vida y esperar a que la diga en 2 semanas. Entonces me apunto. Es como milagros magos. Nosotros somos terapeutas. Entonces, cuéntanos, Danubia. Ok. Mira, bueno, yo lo que traté últimamente, pues bueno, con ya muchos años de estar probando distintas cosas, yo trato de ir sin expectativa para precisamente Muy ver inteligente. Eso y es un buen consejo. no presionar de más a Emiliano, porque de eso se trata, o sea, cuando ellos empiezan a sentir presionados, es como que yo siento que ya ni le entra, ni quiere y se nefastea y cuando estás con una actitud así ya no funcionan las cosas. Entonces yo lo que traté más que nada era ver si le gustaba para empezar. O sea, ver si lo aceptaba, como te digo, de que no estuviera intentando quitármelo y poniendo videos en YouTube o Una algo así. aceptación cómoda, Exacto, agradable. exacto, o sea, que le gustara, porque de repente también Emiliano es muy sensible de que no, ciertas personas no le gusta que canten o ciertos sonidos no los tolera y él empieza así por su desintegración sensorial. Entonces yo dije, bueno, vamos a intentar a ver si lo acepta y le gusta. Primer paso. Ya que vi que sí le gustó, yo lo que empecé a notar es de que Emiliano empezó a imitar tanto las palabras como las señas.
de las manos. Tú Entonces yo viste ahí dije, imitación gestual y viste también articulación y lenguaje en esas 2 sí, semanas. sí, pero fue, reitero, porque lo aceptó y porque le gustó. Entonces, Pero ¿te acuerdas del primer visionado? sí, ¿Qué sí, hizo? o sea, justamente estábamos aquí en la sala y yo puse el iPad recargado así en la televisión y le dije, ven Emiliano, vamos a ver algo. Entonces, pues él feliz, ¿no? Porque le iba a prestar el iPad. Pero cuando vio eso, se quedó así. Primero así como, ¿qué es esto? Así, Parado, pero ¿no? muy atento, ajá, parado, muy atento y luego empezó a bailar. Así. Entonces yo dije, ya, En sí le gustó. el mismo visionado. La primera interacción que tuvo con el método y le gustó. Este, inclusive pusimos 2 veces la misma canción, y luego ya ves que se bloquean para avanzar con la siguiente. Y pues ya, o sea, sí, vio en la misma sesión, vio 2 veces cada video. Y ya ves que se bloquean por 2 horas, me parece. Cuenta eso Y de ya. los bloqueos, Danubia, que mucha gente no lo sabe. Ah, ok. Sí, es que bueno, creo que en un periodo de 2 horas solamente puedes ver 2 veces. ¿De una hora? Ah, ok. O sea, De cuando tú una hora, ves el vídeo 2 veces, ajá, se bloquea. se Una bloquea hora. durante una hora. Ajá. Es como que me imagino que es como para evitar de estar repitiendo todo el rato el mismo video, porque, bueno, en cuestión de muchos niños con autismo tienen tienen esta tendencia, ¿no? Emiliano sí es así, inclusive Emiliano es de que si ve un video y tiene un cachito de 2 segundos que le gusta de ese video porque Quieres sale un solo ver pollito, eso. ajá, quiere solo ver eso y puede estar en un bucle temporal infinito viendo el pollito de esos 2 segundos del pollito. Hasta que tú Entonces, dices, ¡basta ya el pollito! Por eso quitamos la barra y por eso también queremos que lo vean completo, pero luego nos encanta esto que hablabas justo de Danubia, queremos que le guste, queremos que se enganche de una manera sana. Y también por la misma regla queremos que lo deje. Es decir, que sepa que no va a estar ahí para siempre, que no va a poder estar ahí 3 horas enganchado, que va a tener un tiempo de 15, 20, 25 minutos cuando ya llevamos bastante tiempo en el método y tenemos cosas liberalizadas, pero cuando empezamos, para nosotros es muy importante que ellos entiendan el candado. De que no vas a estar aquí eternamente porque no queremos que estés. Y incluso valoramos en algún punto hacer como un bloqueo general, porque a veces te encuentras familias que dices 30 y 30, ¿cuántos visionados? Yo, ¿cómo le caben? Es que, ¿cómo no? Entonces, la salud digital es muy importante porque a nuestros niños les gusta mucho, como a nosotros, perdona. Estoy convencida que todas las personas que están viéndonos ahora tienen un teléfono por el cual nos están viendo. Seguramente cada una tendrá un ordenador, tendrá una tablet o una tablet. Entonces, la tecnología está ahí y tenemos una gran atracción como humanos en la tecnología. Y luego también tenemos esos dos perfiles, ¿no? Niño obsesionado con la tecnología, que nosotros vamos a utilizar eso para darle y trabajar lo que más le cuesta, porque a nivel de producción de lenguaje, a nivel de vídeo, es para mí método Vicon lo mejor que hay en el mercado ahora mismo. En producción de lenguaje los niños hablan sin que se lo pidas. Y eso, en niños no verbales y con dificultades de lenguaje, es realmente impactante. Y segundo, a veces tendemos a tener ese error conceptual de que más vídeos, antes habla. No. Método Vicon tiene una estructura muy clara y es muy importante hacerlo cada día. Poquito, pero cada día. Y vamos dejando un pozo, una arena, una tierra que se va labrando y que al final sale esa raíz y esa planta. Pero como tendamos a superar esos niveles de estimulación, podemos perder el recurso por sobreestimulación, luego cansarnos nosotros, porque nosotros también estamos ahí. Y claro, no se trata de un día hacer 30 vídeos y 5 días hacer uno. Hay que equilibrar, porque los niños también quieren variar.
y quieren ver un rato el vídeo y luego irse a jugar y luego hacer el baño y luego irse a comer. Entonces nosotros somos de la creencia que hay que hacer un buen uso y los bloqueos para nosotros son muy importantes. Y lo que queremos también es que no tengáis problemas, porque al final el control de la tecnología te va a caer a ti. Yo podía haber hecho un recurso totalmente tal y que lo pongan 50 millones de veces, pero como terapeuta pienso en el buen uso y en hacerte a ti un favor como mamá para enseñarle al niño desde el minuto 1 que es 1, 2 y se ha acabado. 1, 2 y se ha acabado. Y lo intentan, ¿eh? Pero tú ves que hay un candado y el niño también ve que hay un candado. Pues mira, es que este del tobogán ya no lo podemos ver. Igual que cuando ellos aterrizan, hay vídeos que tienen bloqueados. O sea, ya empiezan a previsualizar que ese vídeo Montessori, que es un premio de nivel, está bloqueado. Es que, ay, puedo ver 2, pero este no puedo. Y es como, pues habrá que ganárselo. Y ¡pum! De repente, ¿no? Aparece y ahora ese que estaba bloqueado ya no está bloqueado, ¿no? Entonces es súper importante para nosotros eso porque, bueno, pues porque la salud digital y en la tecnología es muy importante y puede suponer un problema. Nosotros en Beacon hemos tenido muchas familias que venían con el problema. Y claro, lógicamente pues lo trasladaban a Beacon y nosotros pues como terapeutas decimos, ¿pero esto le ocurre con Beacon? No, 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 le ha ocurrido siempre. O sea, que yo cuando le doy el teléfono, que es que no se lo puedo quitar, que es que no. Entonces, bueno, todas estas cosas yo creo que son oportunidades para aprovechar terapeutas que estamos acostumbrados al mundo tecnológico para volver a recuperar esos patrones de salud digital. Acompañamiento terapéutico, Danubia. Ok. Bueno, ¿Qué sí. es? ¿Cómo acompañamiento terapéutico? ¿Esto es que tenemos 40 robots para atenderte? No, no, fíjate que eso fue algo que también me gustó bastante y sí me sorprendió, que me mandaron que Joan, uno de los terapeutas, me mandó un WhatsApp. Entonces yo como que al principio se me hizo raro, pero yo dije, bueno, va a ser tal cual, o sea, un mensaje genérico que se le manda a toda la lista, ¿no? Pero no, o sea, verdaderamente es una persona que te está contestando, tal cual, te pregunta, oye, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo viste a tu hijo? ¿Qué dificultades has enfrentado? Yo, de hecho, le comentaba a Joan que hubo un momento en el que creo que Emiliano como que se aburrió de un nivel, entonces le dije, es que ya no los quiere ver, y ya él me dijo, ok, podemos hacer esto y esto y esto, te voy a hacer tales adecuaciones en la plataforma, y me gustó bastante, o sea, porque no estás sola nada más, no es una herramienta fría que solamente la das ahí sin seguimiento. Que Sí, yo creo que eso es muy importante sí. porque aunque nos parezca, claro, cuando una mamá ve que algo funciona y de repente empieza a perder potencia, me gustaría reflexionar un par de cosas. La primera es que nada es lineal, ascendente y continuo. Siento deciros que para mí la evolución de los niños, sean con o sin discapacidad, es como una ola. Yo siempre digo que hay una parte de cohete, de que vamos levantando progresión y evolución y luego de repente hay un momento de parón, porque realmente la ola va y luego hay un momento de retroceso. Estos son los 3 movimientos de evolución que tienen nuestros niños. Y yo siempre digo que el retroceso es necesario para que vuelva a haber otra vez. Claro, es como coger carrerilla para volver a lanzarnos otra vez. Y esto pasa porque yo soy mamá, yo tengo una niña y un niño, que además todos conocéis porque están en los vídeos. Y es así. Mi hijo, pues a veces tiene regresiones que dices, pero bueno, y otra vez volvemos otra vez a estar con esto, o estas contestaciones, ¿no? O de repente volvemos a pegar, o de repente volvemos a esas rabietas de no me quiero la ducha, y es como volvemos a estar como súper desorganizados con la... Y eso es real. Entonces, esto es lo primero que tenemos que ver, ¿no? Que va a haber muchos hitos y que no todo va a ser ni en Beacon, maravilloso, todo fenomenal. Evidentemente hacemos un buen trabajo y el método tiene una gran potencia. Y luego, segundo, nuestros niños evolucionan. Y es muy curioso, y os voy a contar una anécdota que además va al hilo con lo que te pasó, cuando los papás dicen, es que se aburre. Es como, por fin, por fin. Y algo que una mamá casi lo dice con la boca pequeña porque no quiere ni llamar, no sé, al fantasma del que Beacon se acabe.
Porque una vez que lo verbalizas, es como que, es que a ver si le va a dejar de gustar y voy a perder este recurso tan maravilloso. Y entonces era como por fin. Ya, es que estaba esperando a que tu hijo evolucionara. Nuestros niños más afectados tienen una manera de ver los vídeos muy diferente. Pueden estar en uno y en otro y en el mismo y en el mismo. Al revés, lo que les cuesta es cambiar de un vídeo a otro, ¿no? Pero conforme van evolucionando y van evolucionando, ¿qué es lo que pasa? Que se vuelven a un aprendizaje más natural. Quieren saltar de un vídeo a otro, quieren más dinamismo, quieren menos repeticiones, quieren más variedad, quieren más canciones, quieren... Y entonces cuando llego a eso con una mamá que dice, es que creo que se está desenganchando, es que, y dices, por fin, esto... Pero para eso hay que, nosotros somos unos pesados y por favor decírnoslo. De hecho ahora tenemos unas mejoras dentro de la plataforma para que nos evaluéis los niveles, estábamos pensando, para que si hubiera la mínima sospecha de que ese nivel no ha salido como tú esperabas, yo me entere como terapeuta. Porque a veces es como que no queremos ni levantar el fantasma del, no me ha gustado este nivel, ¿qué es lo que está pasando? Pues que hay que bajar visualizaciones y hay que abrir más niveles porque tu niño está aprendiendo más rápido, enhorabuena. Esto es un poco la diferencia, ¿no?, entre nosotros que llevamos 4 años con el método y 40.000 personas en nuestros hombros y vosotros, ¿no? Entonces algo que para ti es algo negativo, para mí es como por fin, Cristina, que te estoy diciendo que se está desenganchando, como que por fin tu niño está adecuándose a un desarrollo y a un aprendizaje más natural, más de picoteo, más de niño pues neurotípico, ¿no? Entonces para nosotros el seguimiento terapéutico es vital. Por eso, por los diferentes estadios en los que se encuentra el aprendizaje y segundo, porque tu propio niño va a cambiar. Y de repente esos animales, y luego a mí, para mí es súper bonito ver, evidentemente son todo un montón de niveles, un montón de vídeos y tú lo vas liberalizando, pero volver atrás, has hecho el ejercicio, Danubia, de volver atrás a vídeos iniciales y de repente decías, Cristina, antes había los 3 animales, pero es que ahora los 8, las imitaciones las hace todas. ¿Por qué? Porque tu niño va evolucionando. El método Beacon tiene muchas capas. Y tal y como está hoy tu niño, de repente volver atrás y con este bagaje de aprendizaje volver a pasar por eso, dices, los gestos, ahora lo hace todo a tiempo, ahora canta las canciones, es súper, súper bonito. Sí. De hecho, fue justamente lo que me recomendó Joan y yo dije, bueno, es cierto, ahí están los otros videos que ya sabía que le gustaban, como el del agua, le encanta a Emi. Y ya que lo veo a veces un poco nefastiado, me regreso a ese y con ese concluimos y ya. O sea, él se relaja y ya. Al siguiente turno, pues volvemos a empezar. Y pues sí, o sea, la verdad le ha gustado bastante. Creo que también me gusta mucho esa parte de que es algo que puede compartir con sus hermanos. Sobre todo con su hermanita, es de que ella le dice, mira, Amy, ya casi completas, ya ves que tiene como el circulito cuando alrededor de cada video de cómo vas completando las visualizaciones y dice, mira, ya solo te falta una y ya vas a desbloquear el nuevo video y así, y se emocionan, los dos se emocionan porque lo están haciendo juntos y sin que yo intervenga. A veces ellos solos están poniendo los videos y creo que eso también les gusta bastante. Qué bonito que compartan eso, me alegro muchísimo porque los hermanos son súper importantes. Y muchas veces cuando tienes un niño con dificultades, bueno, pues el otro es un poco como el destronado, ¿no? Pero quiere participar y quiere ayudarte, ¿no? Evidentemente también quiere a mamá en exclusiva y le cuesta más porque la tiene que compartir con Emiliano, pero el hecho de que ella pueda participar en eso y disfrutar, no como una obligación de venga, ahora sienta con Emiliano que tiene que ordenar la ropa. No, vamos a cantar y vamos a, ¿no? Y yo creo que al final también la música tiene ese componente que si yo ahora le dijera a Danubia que me cantara una canción, lo primero que le pasaría es que sonreiría. Sí, porque ella se piensa que lo estoy diciendo de mentira, pero cuando una persona canta, se pone en un sitio muy, muy diferente. Y el hecho de haceros cantar indirectamente, porque yo estoy convencida que Danubia canta más ahora que antes de conocer Beacon. ¿Y por qué hay ese corte, no? O sea, cuando los niños tienen 1 año, 2 años, 3 años, cantamos sin parar, 4 años, de repente a los 5 se acabó, ya no se canta más. Se acabó. Cuando los niños pueden seguir cantando eternamente. Es que cantar es un sitio
te coloca en un sitio tan bonito donde no hay frustración, donde no hay miedo, pero es verdad que si no estás en ese sitio te tienes que ir a colocarte, ¿no? Y las canciones del método tienen algo que es para todos los públicos. De hecho, yo soy un poco egoísta musicalmente hablando y es como es que a mí las canciones me tienen que gustar a mí. Yo no quiero hacer canciones que solo gusten a los niños. Quiero hacer canciones que pueda cantar mamá, que pueda cantar papá mientras está en la cocina cocinando la fruta. Y me gusta esa sensación de las abuelas, por ejemplo. Nosotros tenemos unos comandos de abuelas que, bueno, son pro Beacon, porque es como el método tradicional de una canción para cada cosa, pero anclado en un canal totalmente moderno, ¿no? Pero al final es eso, es tradicional, poco a poco, con bueno, pues cada categoría con su música. Creo que es muy importante. El acompañamiento yo creo que también es vital, porque realmente pues necesitas ayuda y quieres tener a alguien al que consultar, incluso para compartir tus logros. Es que mira lo que hizo Joan, mira lo que ha hecho con este vídeo, ¿no? O dificultades, que a mí me pasa, ¿eh? Cristina, los animales los odia, no le gustan nada, por favor, sáltamelos. ¿Cómo que sáltamelos? Ya, pues bueno, a ver, en el vídeo hay muchos animales. Te lo voy a dar 2 días y luego al cabo de 2 días te dicen, el elefante. Es el elefante el que cuando hace así con la trompa, entonces, bueno, pues ¿queremos hablar de comunicación, de lenguaje o de comunicación? Porque tu hijo va a tener esa dificultad o cualquier otra. Podemos quitarle la piedra del camino, pero igual si la analizamos y vemos qué tipo de piedra es y si realmente él puede saltarla, pues más bonito será el proceso, ¿no? Es una oportunidad para aprender, ¿no? ¿Cuáles crees que son los puntos fuertes del método? A ti como mamá. Mira, que me gustaría hacer una pequeña pausita para que nos pudieras explicar un poquito cómo surge el método. Es que está la basura aquí afuera. El camión de la basura está haciendo mucho ruido. No sé si Vale. se lo escucha. ¿Cómo empezó el método? Uh-huh. Mientras tú te Para pones en que, silencio, entiendo, ¿no? igual para que mis Vale, yo seguidoras, voy a mis explicar el seguidoras método puedan y entender exactamente cómo es, de qué trata. vale, ahora ella me va a entrevistar a mí, ¿eh? ¿Has visto? Acaba de cambiar los roles. El método Beacon sale de mis frustraciones como terapeuta. 20 años trabajando con familias, con buen rendimiento en sesión, pero con luego también dificultades de sostener esos aprendizajes, dificultades en producción del lenguaje, desarrollo del lenguaje. Y luego yo creo que al final no he inventado nada. O sea, yo creo que el video modeling existe desde los años 50. Aprender a través de vídeo existe desde hace mucho tiempo. Nosotros ahora, fíjate, nos estamos moviendo a nivel educativo para tener todas nuestras clases en vídeo. O sea, a nosotros nos encanta ver a nuestros profesores, ¿no? Digamos, mascarnos el contenido. Nos gusta verlo, ¿vale? Lo puede ser en directo o en vídeo, que es mucho más cómodo. Y luego también esa necesidad de que las familias tuvieran un recurso en casa que les den alegrías en casa. A mí me frustraba mucho como mamá tener esa sensación de que yo conseguía muchas cosas, pero tenía que hacer muchísimo esfuerzo en que esas cosas salieran de la sesión si yo no estaba. Tenía que formar a mamá, que mamá fuera mis manos y mis ojos cuando yo no estaba. Y al final, pues mamá hace lo que puede porque además Martín le pone una cara muy diferente a la mía. Porque a mí me hace caso, porque está en un entorno de sesión, porque solo me tiene que aguantar 1 hora. Y a mamá, sinceramente, y soy madre, tenemos la peor cara de nuestros hijos. Y es porque lo estamos haciendo bien, porque nuestros hijos con nosotros no hay filtros y nos explayan. Entonces, el detonante, creo, fue que yo utilizaba mucho vídeo. Y al final yo hacía vídeos para mis pacientes, pero hubo alguna ocasión que hice el mismo vídeo para varios pacientes. Entonces mi cabeza empezaba a engranar una posibilidad de decir, pero si este vídeo le vale a Diego, y le vale a Carla, y le vale a Martina, ¿quieres decir que si no hacemos, vale, esto le gusta, ¿no? El mundo de la tecnología, la pantalla. Y si le ponemos aquí lo que queremos que aprenda, porque yo creo que eso unido a que todos los niños no verbales, todos es una palabra fuerte, ¿eh? Pero todos los niños no verbales que me llegan a sesión con palabras, ah, los colores, todos de Baby Einstein.
Ah, sí, sí, sí. El abecedario se lo sabe de ida y vuelta en inglés de un trenecito que sale en YouTube que va haciendo chuchu con una canción. O sea, vídeos, música y repetición. O sea, esos niños no verbales me está diciendo, señora 1, 2, 3, 40 millones de casos, de que su niño no verbal, las únicas palabras que tiene las ha aprendido del mundo digital. Sí, yo no se las he enseñado. De hecho, yo llevo diciéndole 14 años que diga mamá y no lo dice. Pero el trenecito y el no sé qué aprende. Entonces, de eso sale el método. Voy a mover el teléfono porque no me está cargando y esto puede ser muy grave. Y ahora ya está cargando. Entonces, de ahí sale método Beacon, ¿no? De al final de encontrar otra vía, porque a mí esto me ha ganado. Yo era mucho más efectiva dentro del vídeo que fuera en producción del lenguaje. Y luego, déjame a mí como terapeuta la generalización del aprendizaje, la interacción uno a uno, lo más difícil, lo más difícil. Pero los terapeutas, sinceramente, tenemos una labor muy difícil. Imaginaos, oye, ahora vas a empezar a trabajar 1 hora a la semana enseñando a hablar a un niño, pero además tiene un trastorno específico del lenguaje, un trastorno del espectro autista, tiene dificultades de memoria, retraso madurativo. Y en 1 hora a la semana tienes que conseguir impactar el lenguaje. ¿Qué dirías? Lo primero, ¿no tienes otra cosa por ahí? Y lo segundo es vocacional. Somos unos locos visionarios que nos encanta nuestro trabajo, pero realmente es muy complicado. Porque yo creo que aprender inglés 1 hora a la semana sin trastorno ya es difícil, ¿eh? Aprender de colores, algunas frases, pero 1 hora a la semana, 2 horas a la semana, eso es una sesión terapéutica. Generalmente, ¿por qué ABA tiene tanto impacto? Porque son programas de 20 y 40 horas semanales. Lo que pasa es que, bueno, esto sería otra entrevista. Intensidad. Eso es lo que le pasa a nuestras terapias, que no tenemos trabajo intensivo. ¿Y por qué las mamás te vienen y te dicen? Es que todos los días tengo 15 personas que me dicen, es que hace terapia del lenguaje, pero no avanza. Es que hace no sé qué, y no es la culpa, no son de los terapeutas. Es que falta frecuencia de estimulación, es que falta intensidad. Es que es un trabajo imposible. Y además, no hay tiempo que perder. Es que esto es lo más grave, que es que en un mes hemos hecho 4 horas de estimulación, separadas cada 7 días. Y un mes en la vida de un niño de 2 años es mucho tiempo. Y hay cosas que yo, de verdad que soy una amante de la posibilidad del lenguaje. Y a mí no me oiréis decir, tu niño no va a hablar. Porque el día que yo lo diga, cerraré Beacon. El día que crea que los niños no pueden evolucionar en el lenguaje, cerraré. Porque habré perdido la ilusión. O sea, si yo, que me dedico a terapia del lenguaje, pienso que tu hijo no lo va a conseguir, yo no. No, al revés. Yo tendré mi bastoncito de abuela y te seguiré acompañando, Danubia. Y te diré que esto puede seguir evolucionando. ¿En qué grado? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero que todavía hay mucha cosa por hacer, sin duda, y yo te acompaño. Yo creo que esto es algo que yo, por ejemplo, inculco mucho a los terapeutas. No tengáis miedo. No tengáis miedo a creer. Porque al final, si tú vas a intentar hacer impacto en el lenguaje y ya no te lo crees, vete a otro sitio y trabaja de otra cosa. A veces pasa, ¿no? Que tenemos estos directos y es como, es que claro, una mamá me viene a ver si su niño va a hablar. Claro que va a hablar. Lo que necesitas encontrar es la tecla adecuada. Puede ser Beacon o puede ser otra cosa. Pero hay que seguir buscando qué moviliza el lenguaje de tu niño. Y posiblemente la música va a ser una de las herramientas que en un alto porcentaje va a conseguir eso. ¿Cuántos niños cantan antes de hablar? ¿Cuántos niños aprenden esas canciones y no tienen lenguaje? O aprenden esos finales de palabras. Danubia, te toca, porque ya la gente va a estar cansada de oírme. Que yo sé que hemos hecho este directo también para que la gente conozca el método y me conozca a mí, que Danubia también lo propuso, ¿no? O sea, pero yo creo que es muy importante también que Danubia nos hable de los puntos débiles. ¿Qué cosas has visto que se pueden mejorar? Esto es una pregunta para mí, ¿eh? Los Sí. demás. Ok. Bueno, creo que tal vez a lo mejor esa parte en la que
digamos, como lo que yo te mencionaba de lo de las repeticiones, de que a lo mejor a veces para Emiliano era muy cansado y eso, y a lo mejor sí me ayudaron, me dijeron, haz estas estrategias, ponle algún video de los que sí le gustan y déjalo descansar, a lo mejor aunque no lo esté viendo, pero que sí lo escuche de lejos. Esas estrategias, pero a lo mejor ahí faltó decir, ok, ya no le está gustando tanto porque quiere ¿cómo se dice? Un aprendizaje más orgánico. O sea, de hecho, ahorita que tú me lo mencionas, digo, me quedé reflexionando y digo, wow, es cierto, es cierto. Es más orgánico, me encanta esa palabra. Es más Sí. natural, es más biológico, es una manera más natural de aprender. No necesita tantas repeticiones, ¿no? Claro, pues el terapeuta, claro, nosotros, todos los terapeutas del método tenemos 20 años de experiencia. Y sinceramente, no somos todopoderosos. En el sentido de, y me vas a entender perfectamente, nosotros vamos vomitando herramientas. ¿Por qué? Porque hemos tocado mucho niño. Y entonces nosotros decimos, vale, tienes esa situación, hacemos las preguntas y decimos, bueno, pues vete a repasar. Puedes intentar ponerlo de una forma un poco más incidental estos días, bajar un poco el ritmo de visionados. Te puedo abrir algún nivel más para ver si es que lo que quiere es más variedad. Entonces, al final es nuestra manera de acompañar. Nosotros no tocamos niño. Y entonces es Danubia la que dice, esto creo que me puede ir bien. Tú sintonizas conociendo a tu hijo y las estrategias que te está dando un terapeuta que él aplicaría, tú dices, de esas 5 estrategias, Joan, me queda con esta. Pero a veces, claro, a veces damos 3, a veces damos 5, ¿no? Dependiendo. Y vosotros, yo creo que ahí, yo también intento mejorar los procesos, ¿no? Porque nosotros no queremos tampoco daros más trabajo del que queréis, ¿no? Pero hay que intentar alinear más esa comunicación familia-terapeuta. Sí. Y esa estrategia de poder, cuando acabas un nivel, ¿cómo ha ido el nivel? Bien, vale, pues al siguiente. ¿Mejorable? Uy, sí, ¿por qué? Y mira, justo lo estaba diseñando ayer, decir, pues porque creo que se desengancha a nivel atencional, o se aburre, o me gustaría orientación profesional. Porque creo que este nivel, por lo que sea, no ha ido como normalmente me va. Y generar dentro de la plataforma alertas que luego el terapeuta diga, Danubia, he visto que este nivel, ¿qué? Porque a veces, claro, tú dices, ¿qué tal? Y Danubia puede decir, bien, bien, vamos bien. Porque claro, es que al final nosotros no queremos que perdáis tiempo con nosotros. Yo siempre digo, cuando las familias dicen, Cristina, llevo 2 mensajes y contestarte, y es como si soy lo menos importante. A mí me da igual, o sea, yo no me voy a sentir ofendida porque no me contestes, ¿sabes? Cuando tienes 100 familias, menos mal que alguna deja de responder, porque si todos te dijeran algo, pero es eso, nosotros no somos lo importante, pero sí que es importante que cuando tú tienes algún tipo de sospecha, enseguida la vuelques. Entonces nosotros tenemos que encontrar estrategias para que eso sea muy sencillo para ti, que levantes alarmas y alertas sin tener que coger el WhatsApp, por ejemplo, y decir, oye, no, voy a escribir a Joan porque me preocupa y siento que se está desenganchando en este nivel, o no le gusta o le aburre. Sí, creo que a lo mejor tal vez un poquito más de información donde yo pueda decir, ¿sabes qué? Esto es lo que tienes que considerar como para que veas que Es que, bueno, sé que es muy difícil generalizarlo, o sea, sé que es tremendamente difícil generalizarlo, pero a veces, bueno, al menos a mí como mamá, sí me gusta como saber qué es lo que puedo decir. Ya, wow, ya supe, qué es lo que tengo que esperar o qué tengo que valorar para saber que sí logramos con éxito el nivel. Es difícil, porque depende de lo que tengas, pero hay 2 cosas, que ahora voy a hacer un spoiler total, hay 2 cosas que van a salir en 2024, que las tengo clarísimas, diseñadas y ya en proceso. Ay, tenemos la exclusiva entonces de la revelación. La tal cual. Primero voy a hacer un vídeo de formación de nivel para papás. Es decir, eso. Un vídeo donde yo te explique por qué este nivel, qué es lo que se espera. En grado 1, grado 2, grado 3, yo te daré como un abanico de posibilidades de lo que vamos a poder. No significa que todo lo vaya a hacer en ese mismo momento,
visto en esos 4 o 5 días que estás en el nivel o de las 2 semanas. Pero lo que sí que más o menos se va hilvanando y o sea, un vídeo de formación y que luego se traduzca en el segundo spoiler, que es un material práctico, es decir, un material descargable de actividades complementarias a varios niveles, porque claro, nosotros tenemos que hacer un ejercicio de decir, porque hay muchos niveles de niño, hay niños que llegan con lenguaje, hay niños que llegan sin lenguaje, hay niños que llegan sin atención, hay niños que es que la motivación. Entonces, bueno, hacer como 3 actividades, 4 actividades que tú puedas decir de un nivel 1, 2 o 3 y que luego tú puedas adaptarlas y daros herramientas que a veces pueden ser unas actividades de algo que es imprimible y luego pueden ser otras cosas de la vida diaria y nosotros vamos a utilizar esas 2 herramientas, ¿no? Vamos a intentar formar a las familias en el nivel, ver lo que se espera de ellas y del niño y segundo, un material descargable para poder complementar. Para las familias que tengan tiempo, las que no tengan tiempo no pasa nada, con que den al play y acompañen a sus hijos en el disfrute ya están haciendo mucho. Pero esto es algo que va a salir el año que viene. Yay. Sí, eso sí creo que es algo como que sí me gustaría, no sabía que ya lo estaban preparando, pero la verdad que bueno. Sí. Tenemos eso y un par de cositas más que no te voy a decir. Para el siguiente directo, tenemos que hacer un siguiente directo. Sí. No, nosotros siempre vamos como, o sea, este año hemos preparado las cosas del año que viene. Nosotros vamos un poco como, bueno, pues lógicamente, ¿no? Igual que nos apetecía hacer cositas como entre mamás. Ahora hemos cambiado los seguimientos en vivo por cápsulas, porque hemos considerado que la gente, pues al final se estresaba por llegar a algo que no llegaba y al final no pasa nada. Pues oye, tú sigues hablando con tu terapeuta en vivo en el WhatsApp, pero tú ves la cápsula y luego hemos capsulizado un poco más el seguimiento porque, claro, 1 hora y media de seguimiento. Nosotros que nos ponemos y es como, chicos, por favor, breve, incluso yo, mis webinars, un objetivo que tengo es hacerlos más cortitos porque, pues por eso, porque es que al final dices, es que no me da la vida, prefiero algo más cortito y que lo pueda ver en el coche, en el no sé qué, ¿no? Algo como mucho más tangible, ¿no? Creemos que a veces el hecho de dar y dar y dar y dar, al final apabullas tanto, das tanta cosa que lo único que se convierte es en ruido. Y esto es algo que también hay que intentar, ¿no? Hay que dosificar, porque nosotros como terapeutas vamos, pero a veces nos llevamos por delante a las familias. Entonces hay que dosificar. Y yo creo que estas 2 estrategias son súper importantes para el método. Y luego hay otras que van a ir más ligadas a los niños. Los vamos a hacer trabajar más todavía, pero van a trabajar ellos, no vosotros. Queremos que sean ellos autónomos en el aprendizaje y vamos a introducir algo interactivo en el método. Qué bien. Que no sea solo visionar. Pero vamos a intentarlo. Como es algo piloto y no lo hemos hecho nunca, no sé si al principio sacaremos unos pocos y lo testearemos con algunas familias antes de lanzarnos porque a veces, bueno, generalmente lo hacemos, O sea, yo evidentemente los vídeos de formación sé que van a ser valiosos. Pero cosas que tengan que ver con como la nueva plataforma, la probamos primero con los niños. Cogimos 30 niños y los probamos con sus familias antes de ver cómo se desenvolvían, para saber si los sacábamos para todos, que hay muchas familias que, pues la imagen así pues se situaban muchísimo mejor con esta plataforma. Sabían acceder a los vídeos, les gustaba la cosa esa de que se iba completando con el círculo, el progreso del alumno también les gustaba mucho a los papás, ¿no? O sea, lo probaremos, ya te llamaré Danuria, primero. Entonces, por eso no puedo hacer spoiler, porque luego si no sales, porque la investigación previa no nos da suficiente impacto como para gastar tanta energía si los niños no responden, pero estoy convencida que van a responder, estoy convencida, porque los niños quieren y hacen y están muy proactivos. ¿Qué te parece los vídeos? ¿Cómo los describirías? Si alguien no ha visto nunca un vídeo de Beacon, ¿cómo lo describirías? Bueno, lo describiría como es un video muy limpio, muy limpio, o sea, la imagen es fondo blanco completamente, entonces creo que eso ayuda mucho a que el niño no se pierda y no se distraiga y no se sature de estímulos ni de información y se concentre únicamente
en lo que las personas que aparecen en el video, que siempre es una o dos personas, y eso también me gusta porque también creo que ayuda bastante para que no se disperse la atención del niño. Tienen música muy suave, tanto la música como las voces, siento que son así como, suenan como si fuera una canción de cuna, no siendo, o sea, no por el hecho de que digas, ay, es aburrido, no, es tranquilo, es muy tranquilo, es muy armónico. Yo te comento, o sea, Emiliano, si hay algunas, es muy sensible a ciertos sonidos de repente y es así de, ay, no lo tolera. Y siento que son, no sé cómo describirlo, si sean frecuencias muy agradables. Y pues, o sea, muy centrados en uno o dos elementos. Y eso me gusta bastante. Sí, porque trabajamos, pues no es fácil aunar en un vídeo un aprendizaje y que realmente llegues a desarrollarlo, pero creo que el medio audiovisual nos da, bueno, pues unos componentes de versatilidad muy grandes. Podemos, Celina te comenta, oye, quiero ver estrellas, no sé por qué estas cosas de estrellas aquí, ¿qué son las estrellas estas que me salen por todos lados? Bueno, lo que dice que envía estrellas es, creo que la gente te puede hacer como donaciones cuando haces tus en vivos. Ah, vale, que es que te pagan. Estoy con las... Porque todo el rato se me pone y es como que son estrellas. Ajá. Ah, vale, pues no hace falta, no queremos dinero, no hace falta. Sí. No, pero es como que te tengo además como toda estrellada a ti, que te tengo abajo, y es como que son estas estrellas que no había visto yo. Sí. Bueno, Es por eso. Bueno, pues el tema es ese, ¿no? Que al final tenemos que generar en muy poquito tiempo un aprendizaje. Entonces, nosotros al final nos basamos en ABA, porque ABA, con todas las afinidades y cosas que te gustan o que no te gusten de ABA, lo que sí que tiene muy buena estrategia es en dosificar aprendizajes, ¿no? En programar qué aprendizaje va antes de qué. Cómo el contacto ocular va antes de que de la permanencia del objeto, de la atención conjunta, luego de la concentración, luego va la señalización, luego va, o sea, lo que a mí me gusta mucho de ABA es que han sabido hacer todos los pasos del aprendizaje medidos a tal punto que para nosotros, para los vídeos, es fantástico. Porque nos aseguramos que la mayoría, no todos, la mayoría de los niños se suben en esa escalera, ¿no? Y no nos dejamos a nadie atrás. Evidentemente habrá escalones que, por ejemplo, Emiliano los tendrá, los reforzará. Pero habrá luego otros escalones intermedios que no los tendrá trabajados. Porque nuestros niños además tienen esta a veces pues casuística de que a veces cuando son chiquititos están solo rodeados de 24 niños. Su interacción es pobre. Y entonces todo ese marco de estimulación que aparece en la infancia no les llega. No porque nosotros no hayamos hecho esta estimulación, sino porque ellos con sus trastornos y sus formas de aprendizaje han hecho un bloqueo, ¿no? Entonces hay muchos hitos del aprendizaje, atencional, motivacional, imitativo, que no han desarrollado. En general, en infancia, tú pones un material, un tiempo determinado, 2 consignas y los niños aprenden solos. Este trabajo un poco así como por rincones, ¿no? Pues tú pones los bloques, pones a unos niños, les das 3 o 4 ideas y ya están haciendo cosas matemáticas, ¿no? Les das unas letras a unos niños, se las pones todas en una mesa y les das un folio para que vayan escribiendo cosas y enseguida están haciendo eso. Nuestros niños no. No saben organizar el aprendizaje de esta manera, necesitan más modelo. Y yo creo que lo que hace Beacon es modelar el aprendizaje, actúa de modelo. Y a los niños eso les gusta porque ven cómo un niño hace un aprendizaje y lo aprende. De hecho, es lo que comentábamos como lo de las pinzas, ¿no? Sí, o sea, exacto. Que a Emiliano no le gustaba. De estos niños. A Emiliano no le gustaba, pero como ya lo vio en los videos, ya decidió hacerlo. Sí, sí, es como, bueno, ha habido muchos estudios. Yo me acuerdo que en TED hay un montón de vídeos y en YouTube de gente
tirando a canasta y gente visualizando que está tirando a canasta. Ujú. Y cómo se movían las... Bueno, yo, por ejemplo, si ahora estoy hablando, es muy curioso que a ti se te están activando las áreas del lenguaje. Si te hicieran una resonancia magnética, tus Ujú. áreas del lenguaje están activas y no estás hablando. Es muy curioso todo eso. Es como, para mí, es como una empatía neuronal, Ujú. unas, ¿no? Las neuronas espejo que te hacen hábil en algo que está haciendo otro. Es muy curioso. A mí me parece fascinante, ¿eh? La verdad que me faltan años y presupuesto para hacer investigación, porque me encantaría coger a 40 niños Beacon y ponerles unos potenciales evocados y que me diga una resonancia, un cualquier, bueno, pues al final lectura, ¿no? de mapa cerebral de qué es lo que está pasando, ¿no? Y a veces me pongo loca con la música, ¿no? Porque la música toda la compongo yo y la canto yo. Y cuando me dices, ¿no? Wow. Entonces cuando me dices, de hecho, además, cuando yo la hice en su día, claro, yo me he pegado 20 años cantando con la guitarra con 40 niños de forma semanal. Entonces tenía desde los 2 años hasta los 21 que se iban del centro especial. Yo era la musicoterapeuta. Y entonces, lo que sí que gané, ellos me entrenaron, porque ellos me entrenaron a hacer la música que sale en Beacon, porque durante 20 años me hacían aprender esos juegos musicales que les hacían darse la vuelta. Y Okay. le gustaban los colores, y al otro le gustaba que le cantaba la ópera, y al otro le gustaba las zanahorias, y al otro le gustaba el chocolate. Y entonces yo poder tal que voy a hacer una canción todas las semanas en ópera con el chocolate, la zanahoria y los colores. Claro, fijaos yo cuando armé Beacon, que yo pensaba que la música la iba a hacer otro, pero cuando fui a la arreglista, y yo decía, que esto no me gusta, porque claro, yo quiero que haya letras, yo quiero que haya música, canción. Y entonces él me dijo, a ver, Cristina, ¿puedo hacer? Y me hizo una prueba de 1 hora, porque yo no sabía que podía cantar, producir la música. Imaginaos luego cómo está cada uno, ¿no? Acabó la hora, que no me miró en 1 hora, me decía, canta esto, canta esto, canta esto, canta esto, canta esto. Y me dijo, Cristina, me miró y me dijo, de sobras haces la música de Beacon. Y yo no me lo podía creer. Pero dice, ¿pero tú no te has pegado cantando 20 años? ¿Cuántas canciones has compuesto tú en 20 años? Y hombre, pues 6 horas al día, durante 5 días a la semana, durante 20 años. Tengo canciones para aburrir. Llegaba la Navidad, componíamos una. Llegaba el Conejo de Pascua, hacíamos otra. Decíamos, o sea, yo tenía 200 millones de canciones. Entonces, claro, me fue muy fácil, porque como yo grabo todos los vídeos, yo sé la carga que hay de lenguaje en cada vídeo, pero es un trabajo minucioso que hasta que yo no tengo el vídeo no genero la canción. Y yo quiero la sensación y quiero meter la frase que mamá le va a decir. Ven, ven, ven aquí. Como los juguetes, ¿no? Ven, ven, ven aquí. Siéntate conmigo, este juguete para ti. Porque yo quiero que cuando mamá es dame la mano, que vamos a comer, es venga, que la mesa ya está lista, vamos a comer, pues canción. Porque mamá se lo va a decir tantas veces que va a necesitar una canción para que le ayude. Exacto. Entonces, yo creo que es eso, que es un trabajo súper artesanal, que a las personas les puede parecer que esto es súper moderno, pero es que es guitarra en mano, papel, vídeo, venga. ¿Qué sensación quiero? Igual que hago una canción que sea emocional, la de Lloras, por ejemplo. Qué casualidad que todos los niños se emocionan con la canción, o la de Calma. Una canción para calmar a los niños. Y es una canción que yo les canto a los niños a la hora de dormir, a los míos, cuando quiero que se calmen. Entonces es muy curioso, ¿no? A mí me gusta la artesanía del método, que parece que tengo unos perritos aquí. No te preocupes. ¿Los oís, no? ¿Se oyen o no? Sí. Es que somos familia de acogida y nos trajeron ayer a las 7 de la tarde 2 cachorritos y los tenemos hasta que los adoptan en una asociación que rescata animales aquí en España, y somos un montón de familias y están pobres ahí, pues que se han quedado como de noche, porque aquí ya se ha hecho... y estarán diciendo, se ha ido todo el mundo, pero la oigo, y entonces me están gritando desde la cocina. Pero son así, tienen 1 mes y están aquí, mira, ahora se han callado. Con lo cual,
¿Qué le dirías? Si ahora tuvieras delante a una mamá que no ha probado el método, que está diciendo, guau, yo no sé si lo voy a hacer, 2 semanas, ¿qué le dirías? Estamos tomando un café con la mamá y ¿qué le dirías? Bueno, yo esto te comparto, yo se los he dicho a mamás, amigas que conozco, que tengo en los grupos de WhatsApp que tenemos de redes de apoyo de mamás de niños con autismo, es, haz la prueba. O sea, verdaderamente no pierdes nada si haces la prueba, puedes ver si a tu chiquillo le gusta, si no le gusta, pues no pasa nada, pero créeme, o sea, que te va a gustar y les va a gustar a todos como familia, o sea, desde mi experiencia es algo que para mí, te voy a decir, es un momento agradable del día que compartimos todos como familia. A Emiliano le gusta bastante, o sea, hay veces que pongo el iPad y pongo la música y él está por allá en su brincolín, pero escucha la intro de Metódicos y corre. Ajá. Entonces, para mí, ver todo eso es muy satisfactorio, o sea, entonces creo que siempre diría que vale la pena intentarlo y ver si te puede llegar a gustar a ti y a tu hija. Sí, yo creo que es eso, que al final la metodología o los programas de estimulación tienen que encajarte a ti. Exacto. Y igual hoy lo pruebas y te encaja. Igual hoy lo pruebas y dices, no termino de ver, y luego dentro de 6 meses lo vuelves a probar y te da pues ese look, ¿no? Ay, pobre. Sí. Ya. Es que se echó la siesta, ya está como que te está despertando. Despertándose, pobrete. Sí. No, Cristina, te agradezco. ¿Sabes qué? Te agradezco bastante que nos hayas compartido esto que nos dices ahorita de cómo fue que creaste las canciones. O sea, porque dices, es un método que tiene su base científica, pero también está hecho con mucho amor, desde el corazón de una mamá que es terapeuta y que sabe, o sea, verdaderamente lo que los niños necesitan para aprender. Y eso te agradezco bastante porque es algo que muy difícilmente se encuentra. Bueno, yo te agradezco a ti por ser tan agradecida. La verdad es que es un gusto teneros. Y estás mejor ahora, ¿verdad, pequeño? Mejor, sí. Es que claro, es ese tembleque y esa serenidad, mis perritos que se callan, esos has oído que están ahí. Y sí, yo creo que si algo tiene Beacon es corazón. Y habrá muchas cosas que tendremos que mejorar y muchas cosas que Beacon no tiene techo, ¿no? Y que podemos seguir haciendo vídeos y para trabajar tantísimas cosas que a veces nos tenemos que frenar porque no podemos ir con el acelerador siempre, ¿no? Hay que intentar, pues, todo, atender a las familias, acompañarlas, hacer estas cosas, ¿no? Dar a conocer el método, porque realmente hay muy poca gente que lo conoce. Lo que pasa es que, claro, como lo vemos a nivel mundial y decimos, no, ya tenemos 100.000 seguidores, ya, 100.000 seguidores, pero están repartidos entre todo el mundo, somos muy pocos. Exactamente. Que no conoce la herramienta y es una pena. Entonces, bueno, yo solamente quiero darte las gracias por robarte esa hora y media de Emiliano, de tu pequeño que está aquí comportándose como un angelito. Ojalá que sigamos mucho, mucho tiempo juntas y que hagamos 40 millones de directos. Yo encantadísima. Sí, yo también. Y nada, también un placer. Brindo mi mail, que es súper para cualquier cosa, de oye, mira, es que mi niño tiene esto, que a veces suele pasar, ¿no? O tiene esta edad. Cristina@metodobicon.com. Más fácil no puede ser. Y si no, página web, y el que quiera consultar puede consultar. Nosotras seguimos, Danubia, con nuestro, bueno, pues con nuestro camino, que ya está comenzado. Felices de tenerte por aquí. Gracias, pequeño, por dejarme a tu mamá un poco mientras dormía. Y enhorabuena, tienes unos niños preciosos y tu trabajo también como acompañante de ellos es maravilloso. Con lo cual, gracias. Os vamos a dejar ahí, ¿vale? Vamos a dedicarle un poco de tiempo a los nuestros, los míos un poco más peludos, los míos y los tuyos, que ya te toca estar con mamá. Sí. Un abrazo, a ver cuándo te lo doy. Ahí adiós, muchas gracias, Cristina. Gracias. Y cuidaos mucho. Gracias a vosotros y gracias a todas las personas que están por aquí. Y nada, nos vemos en Beacon. Cristina, ¿vas a subir el video de esta transmisión? ¿Se va a quedar para poder ver después? Sí. Vale, ahora lo subiré
y cualquier cosa ya estaremos hablando. Si tú lo quieres subir en algún sitio o lo que sea, yo creo que se puede descargar. Creo que de Facebook se puede descargar y hablamos. Si no, igual lo comparto directo de tu página. También. A mi página para que nos quede ahí para todos. Para cuando siempre lo quiera por delante, siempre por delante. Bueno, chao, preciosa. Gracias por todo tu muchas tiempo gracias. y la ayuda que nos estás brindando. Un abrazo. Adiós.